Ahora vamos a ver todas las vías que están involucradas en el cerebelo. Aquí tenemos el cerebelo, la corteza cerebral, aquí van a estar los hemisferios. Esto es visto en un corte coronal. Aquí están los cuerpos, los ventrículos laterales, el cuerpo calloso, septum pellucidum, cápsula interna. Esto es nada más un poco para ubicar y que el dibujo quede más claro, porque vamos a hacer todo un revoltijo en todas las vías. Y aquí está la médula espinal. Entonces vamos a ver tracto espinocerebeloso dorsal anterior, cuneo cerebeloso, vestíbulo espinal, retículo espinal, rubro espinal, córtico pontino, tracto dentato rubrotalámico, tracto tegmental central, muchos tractos y circuitos aquí involucrados. Entonces, empecemos con el sistema vestibular. Bueno, primero vamos a tener el cerebelo, está involucrado en el movimiento, en coordinar y mover los músculos extensores, flexores en relación a cómo están los usos musculares y usos tendinosos y al sistema vestibular. También está involucrado en, digamos, la planeación, en, por ejemplo, mover los ojos cuando estamos viendo a un objeto fijo y giramos la cabeza, o así. También puede influenciar en núcleos rojos, en la corteza, en el tálamo, en el puente, en muchos lugares. Entonces, en este video vamos a ver las vías. Empezamos con el sistema vestibular. En el sistema vestibular, aquí está el oído. Bueno, aquí está el oído. Tenemos en el oído están los canales semicirculares o los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo. Entonces aquí está sáculo, utrículo y conductos semicirculares. De aquí están las dendritas, cuyo núcleo está en el ganglio vestibular. Del ganglio vestibular sale el octavo par craneal, rama vestibular, y entra al tallo cerebral, a la unión entre el puente y el mesencéfalo, y este es el cerebelo. Aquí está la protuberancia o el puente, entonces entraría como a este nivel, más o menos, entre el puente y el bulbo raquídeo. Bueno, entra como nervio vestibulo-coclear y puede oír directamente aquí a la corteza del cerebelo, aquí, en donde va al núcleo fastigio. Núcleo fastigio. O puede ir a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares están aquí, a nivel del bulbo raquídeo. Entonces aquí tenemos núcleos vestibulares medio, lateral, inferior, superior. Aquí estoy poniendo nada más el medio, el lateral y el inferior. Si no llegó a la corteza cerebelosa, neuronas de segundo orden de los núcleos vestibulares medio e inferior pueden ir al cerebelo. Pueden ir aquí al cerebelo. Y todos estos están pasando a través del pedúnculo cerebeloso inferior como fibras musgosas y llegan al lóbulo floculonodular en células granulares, y células granulares liberan glutamato, células de Purkinje se proyectan al núcleo fastigio. Ahora del núcleo fastigio van a salir axones que van a los núcleos vestibulares, el medio, el lateral, el inferior y el superior. Y también pueden ir a la formación reticular, que está como por ahí en el puente, en el bulbo raquídeo, ahí entonces también a la formación reticular. Luego, de aquí puede ir a involucrar el movimiento de los ojos, esto es cuando estamos viendo un objeto fijo y la cabeza se gira a uno de los lados. Entonces, fibras de todos estos núcleos vestibulares, pueden ascender. Vamos a ponerlo así como es ipsilateral. De hecho,
van a cruzar al lado opuesto. Aquí, bueno, se supone que debería ir aquí en el... De hecho, vamos a hacer la médula espinal más gruesa. Ahí está. Entonces cruzan al lado opuesto y van a llegar al núcleo del abducente. El núcleo del abducente está a nivel del puente. Estos sí van a involucrar en la vista horizontal. Y si va a ser en la vista vertical, entonces al núcleo oculomotor y troclear que están en el mesencéfalo. Aquí están. La otra es que de los núcleos vestibulares, nada más del medio, lateral e inferior, pueden descender hacia motoneuronas inferiores. Entonces, este es el tracto vestíbulo espinal. Aquí vamos a hacer un corte de la médula espinal. Entonces, sí, aquí está la médula, astas posteriores, astas anteriores, astas anteriores, astas posteriores. Aquí haría sinapsis, aquí en esta asta anterior, y aquí sale. Luego, también de las fibras estas vestibulares que ascendieron para los núcleos de los músculos extraoculares, también pueden descender, y aquí descienden uniéndose también al fascículo longitudinal medial. Y este está involucrado en el movimiento de las extremidades. Igual que esta vestíbulo espinal, que va finalmente a una motoneurona inferior, y esta está involucrada en movimientos de músculos extensores. Y la otra es que de los núcleos vestibulares superior, medio y lateral pasen al tálamo o asciendan al núcleo ventrolateral del tálamo. Aquí estamos del lado del lado contralateral, y de aquí del ventrolateral a la corteza. La corteza parietal y temporal. Áreas de Brodmann 2, 5 y 3 del parietal. Ok, esto fue el sistema vestibular. Ahora de los usos neurotendinosos y neuromusculares. Ok, estos usos pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Los usos tendinosos son los órganos del tendón de Golgi y son fibras mielinizadas. Bueno, o sea, las dendritas que están sensando al uso, estas dendritas son fibras mielinizadas A alfa 1B. Y las que sensan a los neuromusculares pueden ser A alfa 1B y 1A. Bueno, estas dendritas forman parte del nervio espinal, y este nervio espinal cuerpo de las neuronas están en el ganglio de la raíz posterior. De aquí, dependiendo si vamos a entrar al tracto espinocerebeloso dorsal anterior o cunocerebeloso, es en donde el axón de esta neurona va a hacer sinapsis. Entonces va a entrar aquí a la médula. Si entra y estamos en ganglios lumbares y sacrales, entonces hace sinapsis en el cuerno posterior. Del cuerno posterior se va a cruzar al lado opuesto por la comisura anterior y sube, aquí le voy a poner sube, por el tracto espinocerebeloso anterior. Espinocerebeloso anterior. Y llega al cerebelo del lado contralateral a donde empezó, y luego se cruza al lado opuesto. Luego, sí estamos hablando de usos neurotendinosos y neuromusculares, porque el que vimos ahorita del tracto espinocerebeloso anterior fue nada más de neurotendinosos. Ahora estamos viendo usos neuromusculares y neurotendinosos. Pueden entrar a nivel de T1, T1L3. Entonces esta neurona hace sinapsis
hacia sinapsis. Ay. En el fascículo gracilis, específicamente en el núcleo dorsal de Clark. Si en la neurona está abajo del nivel lumbar, entonces aquí está la médula, aquí está astas posteriores, astas anteriores, aquí está el ganglio de la raíz posterior, entra a gracilis sin hacer sinapsis y asciende. Luego de aquí se hace un poquito lateral y asciende, entonces va a ascender aquí, aquí, y finalmente llega al cerebelo. Aquí del cerebelo llegó al lóbulo floculonodular y y a la vermis, que es, aquí la vermis, acá que es el centro del cerebelo, en el núcleo fastigio, aquí está el núcleo fastigio. Del núcleo fastigio salen neuronas, cuyos axones van a los núcleos vestibulares y del núcleo vestibular al tracto vestibuloespinal. También del núcleo fastigio pueden ir a la formación reticular y de la formación reticular baja otro axón igual a una motoneurona inferior, pero ahora sería el tracto retículo-espinal. Ok, entonces ya vimos, y este tracto que asciende aquí en este es el tracto espinocerebeloso dorsal. Espinocerebeloso dorsal. Luego, entró aquí como fibras musgosas hacia el cerebelo que liberan glutamato, células granulares y de ahí a células de Purkinje liberan GABA, al núcleo fastigio, etc. Ahora, si estamos a nivel arriba de T1, entonces esta neurona va a hacer sinapsis en el fascículo cuneatus. En el fascículo cuneatus. Aquí. Y de aquí forma el tracto cúneo cerebeloso. También entra a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores como fibras musgosas, pero ahora llega al hemisferio paravermal. Entonces al núcleo emboliforme y globoso. Y de aquí se proyecta a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. Va a hacer sinapsis en el núcleo rojo. El núcleo rojo está a nivel del mesencéfalo, pero del lado contralateral. Y de aquí, entonces sale a una motoneurona inferior. No tiene que ser la misma, pero lo voy a poner para que se entienda. O sea, se cruzó del cerebelo, salió por los pedúnculos cerebelosos superiores, se cruzó al núcleo rojo contralateral y este tracto que va del núcleo rojo a la motoneurona inferior se llama tracto rubroespinal. Y se cruzó al lado contralateral cuando llega a la motoneurona inferior. Ok, ya vimos los usos neurotendinosos, neuromusculares. Ahora, vía de los núcleos olivares inferiores. Ok, entonces tenemos aquí el núcleo olivar inferior. El núcleo olivar, lo voy a poner de este lado vamos a ver el izquierdo. Aquí está un núcleo olivar inferior que está a nivel, está a nivel del bulbo raquídeo, pero aquí no tengo mucho espacio. De aquí, este núcleo olivar recibe información de la corteza, de el núcleo rojo. ¿Dónde está mi núcleo rojo? Aquí está, del núcleo rojo. Y de la médula espinal. Entonces, aquí sería un tracto, digamos, espino-olivar. Aquí el tracto que forma el núcleo rojo y de la corteza hacia el núcleo olivar es tracto tegmental central. Bueno, entonces aquí el núcleo olivar está recibiendo información.
El núcleo olivar inferior manda proyecciones o axones al cerebelo contralateral. Entonces van a entrar a través del pedúnculo cerebeloso inferior y entra como fibras musgosas. Entra como fibras trepadoras y entonces liberan aspartato a núcleos profundos, específicamente el núcleo dentado, que está en la parte más periférica del cerebelo, en el hemisferio lateral, y a células de Purkinje. De aquí, del núcleo dentado, va a salir a través de los pedúnculos cerebelosos superiores y de aquí llega al núcleo rojo, cruzándose otra vez. Ahora del núcleo rojo puede aquí hacer sinapsis o puede, sin hacer sinapsis, llegar al núcleo ventrolateral del tálamo. Y de aquí a la corteza. Si llega de aquí a la corteza, luego de la corteza puede regresar al núcleo olivar o de la corteza puede ir al puente. El puente, bueno, está aquí. Bueno, está como en este, bueno, como acá está la protuberancia, entonces está pues así, bueno. Y del puente se cruza otra vez al lado opuesto del cerebelo al núcleo dentado y otra vez se regresa del núcleo dentado al núcleo rojo o al tálamo, y de hecho este tracto es el tracto dentato-rubrotalámico. Y la otra es que del núcleo rojo se regrese directamente al núcleo olivar inferior. Entonces, estas son las vías. Tenemos usos tendinosos, usos neuromusculares que hacen sinapsis o en el cuerno posterior o en los fascículos gracilis y cuneatus. Del fascículo gracilis es el núcleo dorsal de Clark y asciende por el espino cerebeloso al cerebelo, núcleo fastigio, núcleos vestibulares, tracto vestibuloespinal. Para el espino cerebeloso anterior, hace sinapsis en el cuerno posterior, se cruza al lado opuesto, sube por este cerebelo, sube por el tracto espinocerebeloso, llega a ese cerebelo y se cruza al otro cerebelo. Para el tracto cuneocerebeloso, la neurona del ganglio de la raíz posterior hace sinapsis en el núcleo accesorio de cuneatus, sube por el cuneocerebeloso, llega al cerebelo, núcleo emboliforme y globoso, sale por los pedúnculos cerebelosos superiores a los núcleos rojos, de los núcleos rojos al tracto rubroespinal. Para el sistema vestibular tenemos áculo, utrículo, conductos semicirculares, sale la rama vestibular del nervio vestibulococlear, entra entre el puente y el bulbo raquídeo, o a los núcleos vestibulares o a la corteza cerebelosa, sino también de los núcleos vestibulares puede ir a la corteza cerebelosa y de ahí al núcleo fastigio, núcleos vestibulares, tracto vestibuloespinal, que es parecida a la de los usos neurotendinosos y neuromusculares con el espino cerebeloso dorsal. O de aquí pueden ir ascendente o descendente junto con los fascículos longitudinales medial, y ahí si va ascendente hacia el núcleo abducente, entonces va a estar involucrado en el movimiento, en mover los ojos cuando giramos la cabeza, estamos viendo a un objeto fijo, o al núcleo troclear o al oculomotor cuando estamos viendo un objeto y movemos la cabeza para arriba o para abajo, los ojos se van a mover al otro lado. O si se va al ventrolateral del tálamo, luego a la corteza, y ahí es donde hacemos conciencia de que giramos la cabeza. Y la otra es desde el núcleo olivar. En el núcleo olivar inferior salen axones que llegan a la corteza cerebelosa contralateral como fibras trepadoras. De ahí al núcleo dentado, del núcleo dentado sale el tracto dentato-rubrotalámico y puede ir al núcleo rojo sin hacer sinapsis o haciendo sinapsis, luego al tálamo, del tálamo a la corteza primaria motora, y de ahí se regresa o al núcleo olivar inferior o al núcleo pontino. Entonces este sería el tracto córtico-pontino, y del núcleo pontino se puede ir otra vez al cerebelo contralateral y de aquí al núcleo rojo, y del núcleo rojo otra vez a la corteza, o regresarse al núcleo olivar por el tracto tegmental central.